Bueno, veremos a continuación cómo medir la velocidad de propagación del pulso a través de la línea y calcularemos el coeficiente K. Este coeficiente relaciona la velocidad de propagación del pulso en el medio, en el cable, y la velocidad en el vacío, es decir, la velocidad de la luz. Vamos a utilizar cualquiera de los oscilogramas que podemos obtener. Por ejemplo, este, que corresponde a la línea terminada en circuito abierto. Simplemente vamos, en primer lugar, a medir el tiempo que transcurre entre la aplicación del pulso a la entrada y el pulso reflejado, el primer pulso reflejado. Este tiempo de acá hasta acá es el tiempo que invierte el pulso en saliendo desde el extremo de entrada, viajar por la línea hasta el final, reflejarse en el final y volver, retornar nuevamente al punto de inicio. Bien, para medir la velocidad con la cual el pulso se propaga a través de la línea, eh, tenemos el dato de la longitud de la línea, son 50 metros de línea bifilar. Y lo que tenemos que hacer ahora es medir la distancia entre los pulsos, el pulso aplicado y el pulso reflejado. Lo que vamos a hacer es ajustar acá la base de tiempo para tener un valor cómodo. Bien, me gusta el flanco de bajada porque está un poco más definido que el de subida. Entre acá y acá tenemos 100 nanosegundos por división. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 divisiones, lo cual nos estaría dando 500 nanosegundos. Con ese dato podremos calcular la velocidad de propagación del pulso en la línea. Bien, con los datos que podemos obtener a partir del oscilograma obtenido que se pudo ver en el clip que acabamos de ver, podemos proceder a calcular los valores de velocidad de propagación y del coeficiente K. En el video señalamos que podemos tomar como dato válido para determinar el tiempo, el T sub P, la distancia entre este borde y este borde. La base de tiempo está en 100 nanosegundos por división. Desde acá hasta acá tenemos 5 divisiones. Por lo tanto, el tiempo total T sub D es 500 nanosegundos. La velocidad de propagación será la longitud de la línea dividido el tiempo. Para el valor de longitud debemos tomar el doble, es decir, 50 metros de ida, 50 metros de vuelta. Y esto nos da un valor para la velocidad de 2 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Con este dato podemos pasar a calcular el coeficiente K, que es la velocidad de propagación en la línea respecto de la velocidad de propagación en el vacío, es decir, la velocidad de la luz. El resultado es un valor de K igual a 0,66. Este es un valor que es más o menos igual o parecido prácticamente para todas las líneas de transmisión de cobre, digamos. Ya puede ser un par retorcido, como es este caso, o puede ser inclusive un cable coaxil, en fin, líneas de transmisión que empleen conductores de cobre principalmente. A continuación vamos a hacer una medida de la atenuación de la línea. Para medir la atenuación, lo que vamos a hacer es utilizar el montaje que se muestra en la imagen y vamos a medir en este punto la amplitud del pulso de entrada aplicado y la amplitud del pulso reflejado. Es decir, el pulso que se aplique en este punto va a viajar por la línea, se va a reflejar en el extremo final, va a volver y va a volver en una magnitud ligeramente menor a causa de la atenuación. Es decir, con ese dato podemos sacar la atenuación de la línea. Vamos a utilizar un cortocircuito para producir la reflexión total de la señal al final de la misma.
el cortocircuito es mejor que el circuito abierto digamos, como posibilidad para tener reflexión total. Muchas veces el circuito abierto no genera reflexión total porque parte de la energía es emitida al medio, en caso de que el circuito termine en circuito abierto. No ocurre lo propio cuando hay un cortocircuito. Entonces, el oscilograma que vamos a obtener será parecido a esto. Desde luego esto es idealizado, pero acá podemos medir la amplitud del pulso de entrada y la amplitud del pulso reflejado. Con esos datos vamos a poder calcular la atenuación de la línea. Vamos a proceder a hacer una medición de la atenuación de la línea, del cable. Lo primero que vamos a hacer es repetir el paso en el cual ajustamos la impedancia desde el generador a los efectos de tener un único pulso reflejado. Ahí estaría. Entonces, lo que tenemos acá es el pulso aplicado y este sería el pulso reflejado. Hay una única reflexión, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es disponer el extremo final del cable en condición de reflexión total. Lo mejor es usar la condición de cortocircuito. Ahí estaría. Bien. Vamos a ver qué tenemos acá. Este sería el pulso aplicado, cuya amplitud son 2 divisiones, ¿sí? Está en 5 volt por división, serían 10 volt. Y este sería el pulso reflejado, cuya amplitud es 1,5 divisiones, aproximadamente 7,5 voltios. Entonces, el pulso aplicado tiene una amplitud de 10 volt. Y el pulso reflejado al cabo de recorrer el cable ida y vuelta, estos son 50 metros de ida y 50 metros de vuelta, totalizan 100 metros, la amplitud decayó de 10 volt a 7,5 volt. Con eso podremos calcular la atenuación del cable. Bueno, visto los datos recogidos en el video que acabamos de ver, la amplitud del pulso aplicado resulta ser de 10 voltios. La sensibilidad vertical está en 5 volt por división, como son 2 divisiones, de acá hasta acá tenemos 10 voltios. En tanto que el pulso reflejado son 7,5 volt. Con esos datos podemos calcular la atenuación en dB, la cual será 20 por el logaritmo de 10 volt sobre 7,5 volt, que conduce a un resultado de 2,5 dB de atenuación para los 100 metros. Recordemos que estamos midiendo la atenuación en el trayecto que va y viene, desde la entrada a la salida y de nuevo a la entrada. Totalizan 100 metros. Con este dato podemos calcular la atenuación por unidad de longitud, esto es, si son 2,5 dB para 100 metros, el resultado es 0,025 dB por metros. Este sería el valor de atenuación por unidad de longitud en el cable que hemos ensayado.